Málaga, pero bueno, San Sebastián, para nosotros empleados en Donosti, somos telos de Donosti. Y bueno, un poquito comentar cómo nos enteramos. Bueno, el año pasado, el 6 de octubre, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, publicado en el Diario Vasco, el anuncio de la expropiación de nuestra vivienda. No se dignaron ni mandarnos una carta a casa a decirnos que por favor que nos echaban de casa. Nos tuvimos que enterar por la prensa y bueno, ya empezamos así. Ya de ahí luego, nos anunciaron que iba a venir una empresa tasadora. Vino una empresa tasadora una semana antes de Semana Santa y había unos meses después. Y hicieron su tasación correspondiente. No nos dijeron nada en un principio de cuánto estaba tasada la casa, las casas de todas las personas. Y sin saber nada ya nos llamaron a firmar en agosto el preacta de ocupación. Es una firma que se hizo aquí en esta misma casa, en el Ayuntamiento de Donosti, en la cual tú tienes tu derecho a presentar tus alegaciones. Pues hay las situaciones personales de cada cual, en cuanto tu hipoteca, cuánto te has gastado en tu hipoteca y ese tipo de cosas. Bueno, eso se hizo en agosto. Una vez hecho esto, en septiembre nos enteramos casualmente que una vecina estaba venía a llamar a una empresa que es la de Adif, la que se encarga de comunicarse con nosotros. Nos enteramos de casualidad que su casa la habían tasado pues bajísima, o sea, unas cantidades irrisorias. Estamos hablando desde 80.000, 90.000, 120, 23.000 en otra vivienda, algunas totalmente reformadas, que están valoradas con hipotecas desde 240.000, están ofreciendo la mitad de casas que situaciones que te echan de tu casa y encima te están quitando la mitad de su valoración. Bueno, esto en septiembre entonces nos pusimos las pilas los vecinos y fuimos directamente al Gobierno Vasco, hicimos un escrito presentando nuestra situación como es y nos respondieron un par de meses más tarde y también hicimos aquí una entrada en el Ayuntamiento de San Sebastián que queríamos una reunión con el alcalde y la tuvimos. Nos recibió el alcalde y la recepción fue positiva en un primer momento y bueno, que sí, que ya nos iban a tener en cuenta, que tal, y bueno, que sí, que ya no iban a estudiar y tal, vale, estuvimos esperando y bueno, veíamos que pasaba el tiempo, les dijimos en 15 días también a ver si nos podían dar una respuesta. Al principio no fue así, vinimos, preguntamos a la concejala de urbanismo en este caso y sí, que tal, que ya estaban, pero bueno, a día de hoy todavía no sabemos nada, no hay nada oficial, no sabemos qué va a pasar con nosotros. La historia es que eso, nos dimos cuenta que con las cantidades esas no podemos hacer nada, en Donosti ni esas cantidades no tienes absolutamente para comprar nada. Entonces, nosotros lo que exigimos es vivienda por vivienda. Somos ciudadanos de San Sebastián, nos van a quitar la vivienda, no debemos nada a nadie y queremos una vivienda. Y encima hay situaciones muy delicadas. Hay gente jubilada, hay gente con ayudas, hay gente con cargas familiares, hay hipotecas de 15 años y esta situación es muy seria. Y de repente nos echan de nuestra casa y todavía no sabemos el mes de marzo, el mes de abril, dónde vamos a estar viviendo. Esto no puede ser. Esto nos tiene que decir algo, nos tiene que poner en contacto con nosotros, nos tienen que explicar, nosotros somos pacientes y esperamos, pero nos tienen que dar una explicación. Entonces, ya llega un momento que esto había que denunciar y había que, hemos tenido el apoyo que hemos tenido y estamos encantados y súper agradecidos y estamos aquí para ver si se puede solucionar esto y que nos hagan un poquito de caso. Y ahora va a hablar mi compañera, que es una de las que tiene una situación de salud muy delicada y quería decir sus cosas. Muchas gracias a todos y sobre todo por la atención que nos han puesto en todos los momentos que nos hemos dedicado. Yo lo que quiero poner la situación mía en la que estoy. Resulta que nos pusieron la pasarela esa, intenté para los días diciendo que yo no podía porque yo ando operada de médula, ando con fixaciones de columna, ciática y ahora me encuentro con la anemia que es debido a todos estos problemas. Entonces, claro, no avisaron a nadie y tuve que hacer una solicitud para ir al médico, ir a los sitios porque no puedo andar. Entonces me comentaron de que tuve una encuesta con uno de los diarios de obras y solicité taxis a ir a los médicos y las circunstancias. Tengo que depender de los vecinos para que me hagan la compra o me traigan lo que sea, porque yo sin esto no me puedo mover de casa. Entonces, pues nada, lo que queremos es que esto se adelante lo antes posible, que nos den una solución
solucionan a ver dónde nos dan la vivienda, porque yo soy sola, también vivo sola. Me quedé viuda hace 2 años va a hacer, y como comprenderán, yo en esta situación pues no puedo estar, cada día estoy peor, y les agradecería que esto se tocaría, se armaría, no sé, cosas, anécdotas como bueno, el butano se lo tenemos que comprar y llevar nosotros, no hay ni butanero. Y bueno, es un escándalo, está todo vallado, el paso a nivel, tenéis que ver las fotos, es como para ir. Yo creo que tendría que haber un parque temático para ver las escaleras, que hay que pasar todo. Son situaciones muy delicadas y esto es serio y se nos tiene que hacer un poco de caso y entender. Solo pedimos eso. Y somos ciudadanos de Donosti y vivienda por vivienda. O sea, creo que es lo justo y es lo necesario.